Escuchá Izquierda Podcast, una mirada de la juventud anticapitalista sobre el mundo. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Izquierda Podcast. En el día de hoy queremos problematizar algo cotidiano que nos acompaña mucho en estas cuarentenas desde otro lugar. Vamos a hablar de la industria cinematográfica, ahora que estamos todos consumiendo pantallas con las plataformas online, con series, con películas. Poder problematizar en esta crisis cuál es el efecto sobre la industria cinematográfica, sobre sus trabajadores y unas reflexiones generales sobre la cultura. Para eso hoy invitamos a Solata y Mari Montero, promesas jóvenes del cine nacional, y también estoy como siempre con mi compañera Mani Rueda. Buenos días a todos, ¿cómo les va? Saludo también a las chicas, vamos a estar haciendo hoy una edición muy interesante. Bueno, Sol, ya que te tenemos acá, vamos a preguntarte ¿cómo es la situación de la industria nacional en este contexto de pandemia? Bueno, hola a todos, un placer estar acá en Izquierda Podcast con ustedes. No así, no es para nada un placer responder tu pregunta. La novedad que hay a partir de la pandemia dentro de la industria cinematográfica es que finalmente el presidente del INCA, que es el Instituto Nacional del Cine y Artes Audiovisuales, declaró la emergencia en el sector debido al cese de los rodajes en curso y por venir, porque lógicamente por ahora no se va a poder filmar, y el cierre de las salas, cuyas entradas representan un enorme porcentaje del financiamiento del instituto. De hecho, bueno, el sindicato de la industria cinematográfica argentina, que representa a un 90% de los trabajadores de la industria, declaró la pérdida de 4.000 puestos de trabajo de los equipos técnicos, que los voy a nombrar porque son los sectores que están detrás de cámaras y uno no los conoce y son a la vez los más precarizados. Esto incluye a trabajadores de la asistencia de dirección, de arte y escenografía, de utilería, los grips, vestuario, edición, sonido, iluminación y cámara, maquillaje, peinado, producción, animación y postproducción de imagen, postproducción de sonido y locaciones. Y sin contar, o sea, dentro de estos 4.000 están también los directores, guionistas, actrices, actores, que obviamente también ven su actividad suspendida hasta mínimo mediados de año, se dice en principio, y yo creo que ahora vemos que va a ser más tiempo y por lo tanto no estarían percibiendo prácticamente ningún ingreso. A mí me llamó mucho la atención, siguiendo este tema, ver al SICA, al Sindicato de la Industria Cinematográfica, referirse a que esto tiene que ver con una característica del trabajo que llevan adelante, como si fuera una cosa así natural de la industria del cine, cuando en realidad estamos hablando de lo mismo que hablamos en muchos otros sectores y en general en la sociedad, que es que la pandemia y la crisis pegan más fuerte en los sectores más precarizados. Salen a la luz los problemas estructurales. Entonces, naturalizarlo de esta manera aparece como cínico. Quería saber un poco cuáles eran los problemas estructurales del cine argentino que ves vos. Sí, totalmente. Es la declaración de emergencia en el sector y este planteo que vos bien traes de que se tratarían de situaciones como particulares y locas del sector, como si fueran inevitables. En realidad nos hablan de problemas estructurales que la pandemia pone en evidencia, no que la pandemia genera en sí mismas. Y es que las condiciones laborales en que se encuentran, en que nos encontramos ejerciendo los trabajadores del arte y la cultura son extremadamente precarias, ya sea por contratos eventuales que duran de 3 a 4 meses, dependiendo de cada proyecto, a través del monotributo, que ya sabemos y se han reflejado en este mismo podcast un montón de situaciones relativas a eso, o directamente trabajo en negro, que sabemos que es enorme el porcentaje de laburo en negro que hay en nuestro país y este rubro no es la excepción. Y bueno, sucede esto, sintéticamente, que los trabajadores audiovisuales, si no laburan, en la mayoría de los casos no cobran. Bueno, y la pregunta es
cómo se supone que los trabajadores audiovisuales nos tenemos que sostener dentro de esta situación de parate absoluto de la industria. Porque la realidad es que no estamos contemplados por ninguna de las medidas que propone el gobierno, más allá de el bono de 10.000 pesos que toda persona que viva en esta realidad entiende que no soluciona ningún problema y que incluso nada garantiza que uno lo vaya a poder cobrar a tiempo, cobrar en general y cobrar a tiempo, porque se anotaron para poder recibirlo más de 11 millones de personas. Bueno, y estos problemas estructurales me llevan como a otra cuestión, que es preguntarte, ¿cuáles son los problemas para hacer cine hoy? ¿Cómo funciona la industria cinematográfica en Argentina? Bueno, la industria cinematográfica en Argentina y la audiovisual en general se ve sujeta a una lógica donde no importa en absoluto, no importan los trabajadores ni los proyectos, sino que lo que rige es la ganancia. En el Inca, por ejemplo, el fondo de fomento, que es el fondo a través del cual se financian las nuevas películas, está totalmente ajustado y excluye al cine independiente. Las salas de exhibición y producciones independientes son cada vez menos, al igual que los trabajadores fijos dentro del instituto, que los pocos que hay están totalmente sobrecargados de tareas. E incluso, aun cuando desde el Estado se percibe el apoyo a algunas producciones para su realización, se ven abandonadas completamente al momento de la exhibición, que es fundamental porque, digamos, vos haces una película, una producción audiovisual para que alguien la vea, y por lo tanto, si vos no la podés proyectar en ninguna parte ni llegar a la gente, se está atentando directamente contra el patrimonio cultural que las películas significan y abonando a la vez a la concentración de la producción y la exhibición de las pelis en manos de las grandes empresas productoras que manejan presupuestos millonarios. Bueno, y en este mundo donde hay nuevas generaciones de jóvenes que quieren transformar el mundo a nivel nacional e internacional, como vemos acá, vemos en Chile, vemos en un montón de partes del mundo, vemos otros ojos para mirar los roles de género en la sociedad, los roles de clase. Bueno, si vos sos un joven que quiere contar una historia así, diferente, ¿qué trabas tenés en este momento? Claro, ahí entra el problema del plan de fomento dentro del Inca, que tiene una lógica totalmente restrictiva y orientada hacia lo comercial de las producciones, lo cual hace que el cine independiente se vea prohibido, básicamente, porque si vos sos lo que vos decías, ¿no? Un cineasta independiente, un joven que quiere mostrar una versión distinta, reflejar una versión distinta de la realidad de la que se refleja usualmente, hay un sistema de puntajes que obtura el acceso que vos podés tener al fomento y te obliga a que vos tengas que ir a buscar ese fomento en otro lado, por ejemplo en una empresa. Y bueno, ¿cuál es el precio de eso? Que justamente perdés tu independencia y tu visión distinta de la que requiere el mercado. Bueno, me imagino que cuando sale una película con superestrellas nacionales o sale Bañeros 18, no es la misma realidad la que encuentran los directores y las productoras para encontrar fondos y financiamiento. Claro, totalmente. Los estrenos semanales que tienen a las estrellas más conocidas de nuestro país como Bañeros 18 tienen subsidios con topes altísimos y están eximidos de pasar por comités de evaluación para ser declarados de interés. Por lo tanto, se termina poniendo un montón de fondos públicos destinados a la producción cinematográfica en las manos de empresas como por ejemplo Patagonic Films, que está ligada a Clarín, que lejos está de necesitar una ayuda del Estado. Un ejemplo claro de esta lógica es el hecho de que los documentales, por ejemplo, representan el 50% de los estrenos anuales del cine nacional, pero el presupuesto que se les destina es aproximadamente del 8% del Fondo de Fomento Cinematográfico. Un chiste. Bueno, me preguntaba cómo impacta toda esta situación en uno de los emblemas y símbolos de la industria del entretenimiento que es Hollywood, ¿no? Esto es lo que a mí se me viene a la cabeza cuando pienso en el cine. Bueno, como se habrán dado cuenta que muchos cines y teatros han sido cerrados,
hasta tiempo indefinido. Muchas producciones cinematográficas y programas de televisión han sido pospuestos para poder grabarse en un tiempo indefinido, y esto ha hecho que haya perdido mucha guita. Se estima que en el mes pasado se perdió 7 billones de dólares con toda esta cuestión, y probablemente en este mes se pierda otros 10 billones de dólares. Y bueno, voy a ir más a lo central, que estos movimientos abruptos que está enfrentando la industria ha hecho que despidan un montón de trabajadores. La cifra estimada es de 120.000 por el momento. Y bueno, digamos que en Hollywood hay una cierta idea de que todos pueden entrar a la industria con mucho éxito, fama, pero eso no es la realidad. La realidad es que muchos trabajadores de asistentes de producción, asistentes técnicos, la están pasando en una situación más caótica, que no tienen un seguro de trabajo, no tienen un lugar de empleo. Claro, acá lo que nos podemos preguntar es ¿qué hay detrás de Hollywood? ¿Qué es esa industria que aparece feliz, que es todo bonito? Bueno, atrás están los trabajadores que están produciendo arte y que dependen del bolsillo y de dónde sacan plata para poder vivir. No es solo las caras bonitas y reconocidas Hollywood. Claro, o sea, la mayoría son trabajadores freelancers que no tienen un lugar para cobrar, mayormente depende de cheques. No tienen un lugar, digamos, para reclamar esos cheques, porque las productoras lavan esos dineros. Me acuerdo que estaba leyendo una publicación de un chabón que, bueno, trabaja en Hollywood, y ahora que toda esta cuestión de la pandemia se quedó sin laburo y tiene que cobrar 12 cheques de trabajos pendientes que ha tenido en su momento. Y bueno, Claro, una barbaridad. es una barbaridad. Completamente atrasado, devaluado. Claro, exactamente. Y bueno, hay muchos que, por ejemplo, pueden tener plata solamente para convivir en el mes, y después tienen que buscar maneras de sacar guitas de sus ahorros, por ejemplo, o de otro medio, o pedirle plata a sus familiares como para poder mantenerse, digamos. Y algunos no tienen esa posibilidad. Hay muchas organizaciones, hay muchos sindicatos de trabajadores en Hollywood que han lanzado campañas para diferentes tipos de rubros, documentalistas, directores, bueno, también de asistentes técnicos, para darle una asistencia, más que nada si es económica o una asistencia médica. Pero bueno, la situación es muy deplorable. Bueno, esto pone en cuestión de que el gobierno de Trump no está tomando las medidas concretas para enfrentar la crisis mundial del coronavirus. No está teniendo testeos masivos, no está teniendo insumos a los médicos, no está teniendo una situación económica para la población para poder atenderse en hospitales. Y bueno, en Los Ángeles y California son los lugares que más se consiguen empleo en este sentido de la industria cinematográfica, y la mayoría son las poblaciones que acoplan más la cantidad de enfermos. Y bueno, por ahora la cantidad de afectados son más de 800.000 y hay más 50.000 muertos. Terrible, la verdad que es, bueno, la pandemia es un poco la situación que venimos tratando a lo largo de estos podcasts, porque es real que en todo el mundo se ve cómo no hay medidas adecuadas para atender a las necesidades del conjunto de la población, y está muy bien lo que nos trae Mari, porque hay una realidad que se esconde detrás de las megaindustrias de cine, que es los trabajadores. Y eso está buenísimo porque también hay toda una pantalla que hace que esta realidad no salga a la luz, y como tener este espacio para poder dialogar y hablar sobre esa necesidad es fundamental. Claro, porque la industria de Hollywood aparece siempre como la industria de las caras bonitas. La industria, estamos acostumbrados a pensar en Hollywood como un póster de la película donde aparecen los protagonistas y demás. Detrás hay un mundo de trabajadores, trabajadoras,
muchísimos inmigrantes incluso, que trabajan en todas las partes de la industria para llevar a cabo las superproducciones que vemos luego en pantalla. Entonces se mezclan muchísimos debates, pero centralmente aparece la siguiente idea. Hollywood también son los trabajadores que lo hacen todos los días. Entonces, esta información que nos trae Mari es fundamental para entender lo que significa la crisis de la industria cinematográfica. No tiene que ver con cuántos billones ganó determinada empresa, obviamente es parte del parámetro. Tiene que ver, no lo pensemos con cuán rico se hizo o no los Harvey Weinsteins que queden ahora, sino con qué pasa con los técnicos, qué pasa con los trabajadores y demás. ¿Alguna reflexión más, Mari, que quieras contarnos? Hoy más que nunca, cuando se celebra que podemos nutrir de contenido puro mientras estamos en aislamiento, porque bueno, algunas empresas como Netflix, Amazon Prime, liberan contenido para entretener a mucha gente, dejando en evidencia que privan contenido a la población. Hay que concientizar el hecho de que las artes audiovisuales son un bien cultural. Las producciones no pueden quedar sujetas a un criterio de privados, deberían ser todas las expresiones de la sociedad. El cine puede plasmarse de diversidad de miradas, realidades, en lugar de ser una herramienta de aleación, puede ser el cambio para servir y transformar en la realidad. Bueno, esa es, me parece, finalmente la idea madre de toda esta cuestión. ¿Qué es el arte? ¿Qué son las artes audiovisuales? Me encanta este concepto de bien cultural. ¿Qué es un bien cultural? ¿Por qué tiene que estar privatizado? ¿Por qué tiene que estar en manos de, además, los mismos personajes que últimamente han sido cuestionados no solo por su arte, sino moralmente por sus actitudes, sobre todo hacia las mujeres? Y de eso hablamos cuando hablamos de Hollywood también. Entonces, para pensar una cultura distinta, si liberan los contenidos hoy, significa que los podrían haber liberado antes también. Y hay una idea más fuerte me recuerda a los grandes debates de la industria discográfica de qué pasa si descargas música en internet, si estabas perjudicando a tu artista preferido o a un pibe con una guitarra que había sacado un par de discos. No. Los que pierden la plata en este caso son las grandes industrias. A los artistas les llega bastante poco. En eso no hay que confundirse. Entonces, cuando hablamos de las ganancias de Hollywood, hablamos de lo que se llevan los que están más arriba. Porque mientras vamos bajando en protagonistas, a personajes secundarios, cuando bajamos a los técnicos, cuando bajamos a los camarógrafos, cada vez se percibe menos. Y acá hablamos de Hollywood, pero no tiene nada que ver incluso con la industria en Argentina, donde grandes actores y actrices, genios de los métodos actorales, están condenados durante toda la vida, incluso a papeles secundarios, a veces por el physique du rôle o determinadas cosas, y nunca van a percibir lo que percibe un Suar, que además es empresario, además es un mediocre, y un montón de todos estos personajes. Y mientras escuchaba, ¿no?, todo lo que tenías para contarnos, pensaba Netflix, que es una de las plataformas más masivas. Todo este contenido disruptivo que refleja diferentes realidades sociales, que refleja momentos históricos, conflictos, lucha de clases, uno no lo encuentra. Y es un poco para preguntarse qué pasa, por qué está tan cooptado por el cine hollywoodense y todas las producciones que, bueno, no responden al arte independiente. Yo creo que en Netflix lo que se cuela de contenido más interesante aparece más desde abajo que desde arriba, por decirlo de alguna manera, porque aparecen temáticas que hacen a la juventud, que también pasa a veces en las telenovelas argentinas incluso, o en la televisión. Tienen que aparecer otras personalidades, otro tipo de sujetos, de subjetividades que antes estaban ocultas, sí o sí. Entonces tenés series de superhéroes donde se te cuela el colectivo LGBT, tenés series que antes no pasaba. Superman era un tipo varón, fachero, grandote y punto. O sea, no había otro tipo de superhéroes, o empezaron a aparecer los superhéroes nerds o más gorditos, pero no había sujetos tan discriminados que pasaran a ser, por ejemplo, superhéroes. Pero dentro
de las series empiezan a aparecer cada vez más, incluso el movimiento de mujeres, sus reclamos, sus ideas y algunos problemas políticos, pero se cuelan porque si no el público, o sea, ya no se puede venderle al público otro Superman. De hecho, Superman cada vez vende menos, es poco interesante para las nuevas generaciones. Pero empiezan a aparecer otras cuestiones, lo que seguro no hay es Fellini, por un problema de que ya no vende, sigue estando el criterio de la ganancia en el medio. Es más complejo igual, tampoco quiero ponerme en contra de todos los artistas que con sus contradicciones y dentro de estos medios como Hollywood o Netflix meten ideas interesantes. El problema yo lo ubicaría más en Netflix que en los hermanos Duffer o en algunos de estos personajes que empiezan a meter otras ideas también. Bueno, esperemos ganarlos para este lado del mundo también. Bueno, claro, la otra cara de toda esta precarización y abandono que viven los trabajadores de la industria audiovisual son, por ejemplo, las grandes empresas de contenidos digitales, las plataformas tipo Netflix, que ahora en cuarentena, en un supuesto acto de generosidad solidario hacia la gente, liberan sus contenidos, pero en realidad, claro, dejan en evidencia que durante todo el resto del tiempo privan de esos contenidos a la población. Y bueno, hay que concientizar el hecho de que antes de ser un producto para el mercado, las artes audiovisuales son un bien cultural. Y por todo esto es que las producciones no pueden quedar sujetas al criterio de privados que hacen de justamente el contenido, la distribución y la organización simplemente un negocio, cuando en realidad deberían ser las expresiones de toda la sociedad. En el cine se pueden plasmar diversidad de miradas, realidades, se forjan identidades y pertenencias, y en lugar de ser una herramienta de alienación o mero entretenimiento donde se reproducen un montón de cosas podridas de este sistema, en cambio podría servir para transformar la realidad, manipulando imaginativa y críticamente las representaciones contemporáneas e históricas para darles una perspectiva. También en este contexto donde estamos viendo la cara más barbárica del mundo en que vivimos, resulta hasta un poco ridículo e insultante ver estas versiones del mundo que se representan masivamente, que nada tienen que ver con las problemáticas que vivimos día a día los humanos en esta tierra. Entonces, más que nunca hay que tratar de ir hacia... Y también son en estos momentos históricos así convulsivos en que surge todo este arte que apunta a otra cosa, que apunta a impactar en la realidad y mover un poco los cimientos. Un ejemplo re claro de esto es el abordaje que hacían del cine los cineastas de izquierda desde 1920, cuando, por ejemplo, mostraban cómo las películas podían transmitir lecciones históricas de forma masiva, a la vez que ponían a los sujetos como protagonistas activos de esta historia y de esta realidad, planteando una visión revolucionaria del mundo. Hoy más que nunca, en este momento de crisis generada por la pandemia, tenemos que ver al arte y la cultura como bienes de toda la humanidad que tienen que estar en manos de sus trabajadores y que toda la seguridad laboral de estos tiene que estar contemplada. Bueno, y es parte de la idea que tenemos de un arte libre, un arte que pueda expresar realmente lo que está en los cimientos de la sociedad. Y los marxistas opinamos que en los cimientos de la sociedad hay conflicto, y hay lucha de clases, y hay desigualdad y discriminación, y un montón de cosas más. Que eso llegue a la pantalla como tenga que llegar, en una forma de comedia, de drama, de protesta, como tenga que llegar, pero que llegue para que todos podamos ver lo que es realmente la sociedad, conocer otras realidades y sumarnos también a transformar el mundo. Así que bueno, desde Izquierda Podcast nos pronunciamos también por un arte libre, soberano, de cada pibe y piba que se suma hoy a estudiar dentro de las artes audiovisuales, dentro del cine, dentro de las series, lo que sea, para poder mostrarle al mundo su visión y para poder transformarlo. Así que bueno, bienvenida a la reflexión sobre la cultura, sobre las artes audiovisuales. Nos encontraremos la próxima y seguiremos invitando a las compañeras para que nos sigan ilustrando sobre el cine y demás.